Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Julio Segura. Nos encontramos en la Universidad Americana del Noreste, Campus Matamoros, y precisamente estamos en la biblioteca de esta universidad para compartir contigo una clase de Administración de Recursos Humanos. Primero, vamos a definir qué es lo que hace esta actividad o esta disciplina. Pues se encarga de organizar, integrar, reclutar, seleccionar al personal que la empresa necesita. De alguna manera, el concepto de recursos humanos ya nos está diciendo las actividades que realiza este departamento. ¿Como cuáles actividades? Primero podríamos empezar por lo que llamaríamos actividades previas al reclutamiento de personal, como es tener una vacante y tener el perfil del puesto, contar con las políticas del puesto y los reglamentos. Pero después del reclutamiento viene la selección de personal, la contratación, la inducción, así como la capacitación, el despido de personal, negociación con el sindicato, contratos colectivos, evaluación de puestos, etc. Esas son las principales tareas del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, una vez que ya te hemos comentado cuáles son las funciones de recursos humanos, ahora permíteme explicarte acerca de estas funciones. Hablábamos de las actividades que hay que realizar antes del reclutamiento. Y una de ellas es el análisis de puestos. El análisis de puestos se va a dividir en dos partes, en la descripción de los puestos y en la especificación de los puestos. Digamos que en la descripción del puesto, el actor principal es precisamente el puesto. ¿Cuál es el nombre del puesto? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué departamento? ¿Cuál es su clave o su número? ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es el horario del puesto? Entre otras características del puesto. Ahora, cuando hablamos de la especificación del puesto, que es la segunda parte del análisis, estamos hablando de cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona que ocupe ese puesto. ¿Como cuáles requisitos? Bueno, pues hay todo tipo de requisitos. La educación, que es el grado de estudios, técnica, licenciatura, maestría, doctorado, así como también la experiencia. ¿Quieres una persona sin experiencia, con experiencia? Si lo quieres con experiencia, ¿cuántos años de experiencia? ¿Y experiencia en qué? Además de los estudios, la experiencia, también se requieren algunas aptitudes como liderazgo, trabajo en equipo, entre otras. Pero también, por supuesto, que no todo es intelectual, también hay aspectos físicos, características físicas de la persona, como pueden ser la estatura, su peso y su complexión. Así que esto es la especificación del puesto, tiene que ver con cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona para ocupar el puesto. Así que, repito, el análisis de puestos se divide en dos partes, la descripción del puesto y la especificación del puesto. Por supuesto, no podemos reclutar si no existe una vacante. ¿En qué circunstancias surge una vacante? Quiere decir, cuando un puesto se queda sin titular, cuando alguien renuncia, cuando alguien fallece, cuando alguien se enferma, cuando alguien se accidenta, cuando alguien se jubila, cuando una dama está en proceso de embarazo, etc. Puede haber muchas razones. Algunas de estas circunstancias nos permiten planear cómo cubrir este vacío. Quiere decir, en el caso de quien va a tener vacaciones, por cierto tiempo vamos a tener que cubrir esas vacaciones, tenemos tiempo para planear quién va a cubrir a esa persona. Pero en el caso de un accidente, no sabemos cuándo va a ocurrir el accidente, así que cubrir a esa persona va a ser algo que tiene que ser muy rápido. Así que estas son las razones por las cuales puede surgir una vacante. Algunas de ellas nos permiten planear y otras no. Una vez que ya tenemos la vacante, es necesario que el departamento que tiene esta vacante solicite a recursos humanos el personal necesario. Este documento se llama requisición de personal. Es importante que el documento que se diseñe en la empresa cuente con todos los datos necesarios. Quiere decir, si le vamos a solicitar al departamento de personal cierta persona, necesitamos decirle cómo se llama ese puesto, para qué departamento se requiere ese puesto, para cuándo es importante que esté listo ese puesto, cuánto se le va a pagar a la persona, si es permanente o temporal, cuáles son las funciones que va a desarrollar la persona. De esa manera, el Departamento de Recursos Humanos podrá contratar a la persona idónea. Si
el diseño de este documento está bien hecho. Es la requisición de personal. Antes de contratar personal, es importante que la empresa defina cuáles son sus políticas de recursos humanos. Estas políticas, una política es una guía sobre la conducta, sobre lo que la empresa debe de hacer y sobre lo que los empleados es correcto que hagan. Tiene que ver con la no discriminación, por ejemplo, con el no hostigamiento hacia las personas. Así que la empresa debe tener una política clara y justa para que las personas tengan todas el derecho a tener ese empleo. Actualmente vivimos en una sociedad que es muy sensible a estos temas. Por lo tanto, es importante que la empresa defina con claridad cuál es su ética, cuáles son sus principios, donde no se relegue a nadie, donde no se haga menos a nadie, donde no se discrimine a nadie por sexo, religión, clase social o clase étnica. Esas son las políticas de personal, una conducta o una guía que guía la conducta de la empresa y las personas hacia ese tema de recursos humanos. Una vez que ya tenemos la vacante, ya tenemos las políticas de personal, ya tenemos el perfil de puesto, ahora sí podemos realizar el reclutamiento. El reclutamiento es atraer a las personas hacia la empresa, quiere decir que se interesen en trabajar en la empresa. Por supuesto que necesitamos medios de reclutamiento, quiere decir, ¿cómo le vamos a avisar a las personas? Por el periódico, por la televisión, por el radio, por volantes, por carteles y sobre todo en esos tiempos, por las redes sociales, las personas se enteran en qué empresa hay una vacante. Esos son los medios de reclutamiento. Ahora, ¿dónde encontramos a las personas? Fuentes de reclutamiento. Las personas que pueden ser nuestros candidatos y posteriormente nuestros empleados se encuentran en las escuelas, se encuentran en los sindicatos, se encuentran en las bolsas de trabajo y demás instituciones profesionales como el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, el Colegio de Psicólogos, etc. Entonces, diversas instituciones públicas y privadas donde podemos encontrar a las personas. Los medios de reclutamiento es cómo les avisamos que hay un trabajo. La fuente de reclutamiento es dónde están las personas candidatas a ocupar ese trabajo. Una vez que ya hicimos el reclutamiento, las personas se enteraron que hay un puesto en la empresa, empiezan a llegar a la empresa. Viene el proceso de selección. Iniciamos con la entrega de la solicitud de trabajo, así como el currículum vitae. Después viene un proceso que puede consistir en varios tipos de exámenes, además de la entrevista de trabajo, que puede ser no una entrevista, sino varias entrevistas. Viene el examen psicométrico, viene el examen físico, viene el examen médico, etcétera. Son diferentes fases para poder conocer más a la persona. Quizás se pueden pedir hasta referencias, se le puede solicitar a la persona interesada que realice alguna tarea para ver sus habilidades. Los exámenes psicométricos nos permiten conocer la personalidad y las habilidades que tiene la persona, así como sus gustos personales. En el examen médico, por supuesto, queremos conocer si físicamente la persona es apta para desarrollar el puesto. Y claro, en el caso del currículum vitae nos permite conocer el historial profesional, a qué universidad asistió, si tiene maestría, posgrado, diplomados y cursos. Así que el proceso de selección no es una sola acción, sino son varios procesos, varios filtros que nos permiten conocer más a la persona y por supuesto quedarnos con el mejor para el puesto. Pues continuamos explicando las funciones del Departamento de Recursos Humanos. Hemos hablado de lo que es la vacante, de lo que es la requisición, de lo que es el reclutamiento, de las políticas de personal, de la selección de personal. Una vez que el personal es contratado de manera individual o colectiva con el sindicato, se puede proceder a lo que es la inducción. La inducción es una especie de capacitación que le permite al empleado conocer la misión, la visión de la empresa, los productos, los clientes y todo lo que tiene que ver con la empresa, inclusive las políticas, los reglamentos. Esta parte es muy importante porque le permite al empleado adentrarse más en la información acerca de la empresa. Sin esta inducción, el empleado pues va a desconocer la información de la empresa en la cual se va a incorporar. Este es el proceso de inducción
que puede durar desde un día hasta una semana. Otra de las funciones de recursos humanos son los salarios y compensaciones al personal. El sueldo se puede pagar por semana o por quincena, pero además de eso, las horas extras, los días festivos, el aguinaldo, el reparto de utilidades, las comisiones y cualquier otra prestación que el trabajador reciba de parte del patrón corresponde a esta función de salarios y compensaciones al personal. Otra de las funciones muy importantes de recursos humanos es la capacitación y adiestramiento. La capacitación tiene que ver con la enseñanza de habilidades intelectuales y el adiestramiento tiene que ver con habilidades corporales. Por ejemplo, un futbolista podemos decir que se adiestra porque está practicando con su cuerpo, por ejemplo, algunas jugadas del campo de fútbol. Pero, por ejemplo, una persona que aprende liderazgo, podemos decir que esa persona se está capacitando porque es una habilidad intelectual. Esa es la capacitación intelectual y el adiestramiento corporal. Por supuesto, son muchas las actividades que desarrolla un departamento de personal. Así como ingresan vía reclutamiento y selección e inducción las personas a la empresa, pues también las personas se van de la empresa, salen de la empresa. Algunas por fallecimiento, por renuncia y también por despidos. Hablando de los despidos, tenemos dos clases de despidos. El justificado, cuando la persona viola la Ley Federal del Trabajo, como puede ser el uso de bebidas alcohólicas y algunas otras sustancias tóxicas, agresión física a sus compañeros o a sus jefes, así como también tener más de 3 faltas de asistencia a la empresa. Eso da al patrón motivo para un despido justificado. Por supuesto, el patrón puede despedir a la persona sin que ésta haya violado la ley. Hablamos de un despido injustificado. Solamente que en este caso, el patrón tiene que compensar al trabajador con un finiquito. Esa es la diferencia. En cambio, quien sale despedido de manera justificada, pues definitivamente pierde una parte de sus derechos o finiquito. Así que, amigos del canal del Profe Segura, esto es parte de las actividades que desarrolla un departamento de recursos humanos